encontrarme en este lugar y aunque ya a la mayoría les he saludado desde el día de ayer y a otros les conozco un poco más por la asistencia a los distintos módulos, es para mí una vista realmente impresionante, motivadora. Bendigo a Dios por ello. Como mencionó el hermano Ever, soy pastor en una ciudad, dijo él. Gracias, pastor Ever. Vivo en una delegación municipal. Nuestra iglesia se encuentra allí. Se llama Nuevo Progreso, Tamaulipas. Pertenecemos al municipio de Río Bravo, Tamaulipas. Por la gracia de Dios, tengo allí un poco más que 30 años tratando a servir a mi Señor. Sin añadir nada a las Escrituras, querido pastor Francisco, déjenme decir, y espero no contradecir nada, ni incomodar a nadie, los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen. El Señor nos permitió ver a futuro. Tengo la bendición de conocer al pastor Orozco por más de 20 años también y he gozado su compañía y disfrutado la habilitación que Dios le ha dado, que ha sido de bendición y de edificación a mi persona y motivación a mi ministerio. Y creo pertinente mencionar que él mucho tiempo antes, algunos años antes, pero a partir de entonces, 2001, 2002, hemos compartido este sueño, hemos compartido esta vista. Tengo 69 años, estoy más cerca de ver a mi Señor cara a cara, en un sentido natural, por mi edad. Y pensé en algún momento que no pudiera ver esto, que no pudiera ver a más pastores, a más iglesias adoptando los principios de la palabra de Dios y resueltos a proponerlos en sus congregaciones, sean estas numerosas o sean estas pequeñas en número, sean estas de personas instruidas, educadas, o sean estas personas que tienen la educación básica. Finalmente son almas que están extraviadas y que necesitan ser encontradas. No sé, no recuerdo quién lo dijo, pero alguien lo dijo, que es lamentable estar perdido, pero es todavía peor que nadie te busque. Y el Señor está buscando, Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él comisionó a ustedes, a nosotros, su pueblo, para anunciar que Él es el Salvador de los pecadores. Amados hermanos, pastores y maestros, dones de Cristo a su iglesia, que se encuentran en distintos lugares para ministrar el Evangelio de nuestro Señor. Agradezco su atención y si Dios me permite, quiero desarrollar delante de ustedes y creo que no se hará justicia al tema, pues dispongo de poco tiempo, pero se me ha asignado la gracia de Dios en la salvación como distintivo reformado. Si les parece bien, acompáñenme y hagamos oración. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, queremos agradecer el que nos permitas reunirnos, el que nos concedas encontrarnos, Señor. Tú nos has distribuido, Señor, conforme a ti te ha placido. Y queremos agradecer que en esta ocasión nos reunamos por primera vez. Es muy alentador ver
algunas cabezas que pintan canas, que resueltamente están predicando el Evangelio, pero algunos muy jóvenes, Señor. Los que pintamos canas podemos estar tranquilos y dispuestos a marchar en paz, porque tu obra continuará aquí en México. Oramos, Señor, que conforme a tu voluntad continúes ganando a aquellos que tú amaste desde antes de la fundación del mundo, aquellos por quienes Cristo vino a tomar su lugar para darles el suyo, aquellos en quienes el Espíritu Santo está haciendo la obra. Guíanos, Señor, mientras tratamos de entender tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Perdón, se cayó mi bote de agua. Debemos admirarnos y expresar nuestra mayor gratitud por la salvación de una persona. La salvación de una sola persona es un milagro. Se requiere el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y el asombro ha de ser mayor si esta grandiosa obra, la salvación de los pecadores, se hiciera entre nosotros. Si fuese en nuestro tiempo, en nuestro contexto, deberíamos asombrarnos todavía un poco más. La salvación de los pecadores es por la gracia, tanto en su planeación como en su ejecución. Todo depende de la gracia de Dios que dispuso desde antes de la fundación del mundo cómo Él salvaría a su pueblo. Si usáramos una figura para ilustrar esto, diríamos que Dios pone la mesa del Evangelio y es Él mismo quien da el apetito por el pan de vida que dispone en esa mesa. Y Él dispone que sea el Espíritu Santo quien va a atraer a aquellos que irresistiblemente vendrán, acudirán al llamado. Definitivamente sabemos, como predicó Esteban, que ellos resistían continuamente al Espíritu del Señor. Y quizás recordamos con pena las ocasiones que nosotros mismos resistimos a ese llamado. Pero en efecto resistíamos o nos oponíamos a un llamado general, aquel que nos hicieron los queridos pastores o aquellos que hicieron nuestros amados padres o aquellos llamados que hicieron algunos otros creyentes, animándonos a volver nuestros corazones a Dios. Y pensábamos que ellos tenían una mentalidad débil y que nosotros no seríamos presa de ese engaño. Pensábamos que podríamos resistir hasta que, oh día glorioso, algo sucedió internamente. Y cuando el Señor empezó a obrar en nuestros corazones, y ustedes estarán de acuerdo que algo interiormente sucedió, algo inexplicable, pero real por sus efectos, que empezó a suceder, y nuestros afectos, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, atrofiados, dañados por el pecado, inservibles, inútiles, insensibles para volvernos a Dios, empezaron a cobrar vida, empezaron a interesarse. El Espíritu Santo es el que atrae a todos para llenar la casa del Padre. La celebración se realizará. Lucas 14:23. No se trata esto de un forzamiento externo, lo cual destruiría la libre agencia del hombre. Se trata de un impulso interior mediante el cual el pecador voluntariamente viene a Dios.
Nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si no le es dado del Padre. En su conocido sermón en Juan 6, en dos ocasiones muy cercanas la una de la otra, dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Cuándo sucedió entonces? Cuando dejamos la ignorancia y la insensibilidad. Cuando llegamos a la cordura y finalmente dijimos, oh sí, esto es verdad, esto es lo que debo creer. Fue en el día del poder de Dios. En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Salmo 110. El Señor opera de una manera misteriosa, pero realmente eficaz. Y siempre atraerá a los suyos. La Biblia enseña que todo hombre es responsable ante Dios y que realiza cada uno de sus actos de sí mismo y no forzado externamente. Y precisamente en eso consiste su libre agencia, en actuar por sus propios motivos y deseos, tal como hicieron los hermanos de José. Ellos pensaron y realizaron algo. Y su hermano, en su debido momento, le dice, vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien. Ellos actuaron libremente, ciertamente libremente en el sentido de su condición natural, como aquellos que entregaron al Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo en Lucas 22 dice que el Hijo del Hombre iría y cumpliría lo que tenía que suceder. Pero ay de aquel que lo entrega. Él actuó o ellos actuaron libremente. En ese sentido podemos decir que el hombre tiene libertad y actúa en conformidad con su naturaleza interior. La Escritura con frecuencia nos indica que el hombre posee una naturaleza caída e inclinada al mal. Ya que su mente está entenebrecida, su corazón es de piedra y su voluntad está esclavizada al pecado. Quisiera compartir con ustedes algunos versículos. Efesios 4:18, leo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El ser humano tiene una inclinación natural en base a la libertad que posee y siempre actuará de esa manera. Hay dureza en su corazón. Su corazón es de piedra, es insensible. Es la bendición de el nuevo pacto que será quitado ese corazón y se dará uno sensible. Escribió Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu del Señor guía a una persona a ver un poquito de la gloria y la majestad del Salvador, a ver un poquito de su condición caída, de su inmundicia a los ojos de Dios. Y como alguien dijo, el crédito es de Él. El Señor nos muestra gradualmente, poco a poco, quién es Él. Si Él nos diera una vista más amplia de su majestad y de su gloria, caeríamos fulminados. Y lo mismo sucedería si de una vez por todas nos mostrara la inmundicia que hay en nuestro corazón y que la libertad de la cual nos jactamos es siempre contra nuestro Hacedor, tratando de vivir en nuestra propia libertad, que por nuestra condición de pecado siempre será hacia abajo,
siempre será hacia las cosas naturales. La libertad del hombre, entonces, es una libertad hacia el mal, y su deseo es enemistad contra Dios. Constantemente es una enemistad contra Dios. No obstante la incapacidad espiritual del hombre, la ley de Dios le sigue considerando una criatura responsable. Y prueba de ello es que le juzgará con el castigo eterno si no se arrepiente. En tales condiciones, solo un milagro de la gracia. En tales condiciones, solo un milagro de la gracia soberana puede sacar al hombre de la potestad de las tinieblas para trasladarlo a la luz admirable del reino del Señor Jesucristo. Solo la gracia de Dios puede sacar a una persona de esa condición. Entonces, la voluntad del pecador para venir a Cristo es la obra del Espíritu Santo en él. Esta obra le provoca una profunda convicción de pecado y le da una revelación de Jesucristo como Señor y Salvador. En otras palabras, los hombres y las mujeres que creen, como dije en un principio, es un milagro. No se trata de la habilidad del predicador, aunque debe procurar abundar en ello. No se trata de la profundidad de sus argumentos y los conocimientos teológicos, aunque estamos persuadidos que debemos profundizar en ellos. Se trata de predicar el Evangelio. Se trata de mostrar hasta donde nos es posible la belleza y la hermosura del Salvador y señalar la condición caída en la que se encuentran los seres humanos. Lucas, en Hechos capítulo 18 y el verso 27, nos dice que los hombres y las mujeres creen por la operación de la gracia en ellos, la operación de la gracia en la salvación de los pecadores. Hechos capítulo 18 y el verso 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado el día allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. La gracia de Dios, amados hermanos. La gracia de Dios es una de sus perfecciones o atributos de su naturaleza, la cual es ejercida en la salvación de los pecadores. Distinguidos creyentes a lo largo de la historia han tratado el asunto y se han esforzado para definirla y describirla. Algunos dicen lo siguiente: la gracia no es algo que se deba a los pecadores, no es algo que ellos merezcan, no es algo que ellos puedan reclamar. La gracia es libre y soberana y va donde el Creador ha determinado que vaya. La gracia es el eterno y gratuito favor de Dios manifestada en conceder bendiciones espirituales y eternas a culpables pecadores e indignos de recibirla, que fueron elegidos para ser perdonados. La gracia y el amor son esencialmente lo mismo, solo que la gracia es amor manifestándose por sí mismo y operando bajo ciertas condiciones y adaptándose a sí mismo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, el amor puede existir entre iguales o puede surgir hacia aquellos que están sobre nosotros, o puede fluir hacia aquellos que de alguna manera están por debajo de nosotros. Pero la gracia salvadora, por su propia naturaleza, tiene solo una dirección para tomar. Usted puede amar a alguien que es superior a usted.
Usted puede ser condescendiente y amar a alguien que de alguna manera es inferior a usted. Pero la gracia no tiene ninguna ocasión para ir arriba. La gracia, por ser la gracia, siempre será hacia indignos pecadores, condescendiente, infinitamente condescendiente. La gracia siempre fluye hacia abajo. La gracia es en realidad amor, pero un amor humillándose hacia criaturas indignas de ser amables. El amor de un rey, por ejemplo, hacia sus iguales o hacia su familia real, es amor. Pero su amor hacia sus súbditos es gracia. El amor de un rey hacia sus iguales es reconocido como un rey amoroso, como un rey afectivo. Pero amar a los de abajo siempre es una condescendencia. Dios nos amó de pura gracia. Y es de esa manera, amados hermanos, que Él se ha manifestado a nosotros. La gracia. Oh, la bendita gracia salvadora. Es algo en Dios que es el corazón de todas sus actividades redentoras. No hay nada, absolutamente nada que haga en bien de la creación que no sea fruto, resultado de su gracia. Porque toda ella no tiene ningún merecimiento. No puede esperarlo de Dios, no puede menos reclamarlo de Dios. Lo que sea que Dios le concede es solamente por su gracia. Me parece, si no todos, algunos de nosotros tenemos algún trasfondo. Yo transité unos meses, casi un año, en la iglesia presbiteriana. Mi abuela era una creyente presbiteriana. Un tío mío era un anciano que llaman ellos gobernante. Providencialmente fui movido por lectura de la palabra y conversación con otros hombres creyentes a ser bautista. Y dije, wow, ahora sí estoy en donde debería estar. Y miraba a mi tío y le decía, he encontrado la verdad, tío. A mi abuela no por sus canas. Creí que estaba en lo correcto y no menosprecio nada de aquello, porque todo, desde un principio, ha servido para traerme al lugar en que estoy y ver con asombro y admiración el cuidado que Dios tiene de los suyos. Transité por varios años como un bautista convencional, un hombre de Dios, dos particularmente, Daniel Roten y Ken Billings, me incomodaron hasta que Dios obró en mi corazón. Era arminiano sin saberlo y no quería ser calvinista sin conocer nada de eso. Pero el Señor tuvo bien mostrarme algunas verdades que ahora creo con todo el corazón, aunque no las entiendo completamente. Cómo el Señor por su gracia me amó a mí, cuando solo caminaba de espaldas a Él. Y las intenciones de mi corazón no tenían intención de alabarlo. Qué grande es la bondad de nuestro Dios. Así que, prácticamente, todos los cristianos profesantes
dicen creer que la salvación es por gracia, ¿cierto? En sentidos prácticos, todos. Donde yo estuve mis primeros meses, donde yo estuve por varios años, tengo una identidad reformada desde el año 97 aproximadamente, y desde el 2000 nos resolvimos en nuestra iglesia con el grupo pequeño que quiso seguir como una iglesia bautista reformada, para gloria de Dios. Y lo digo con humildad sincera, porque he tratado de convivir con otros hermanos, amigos pastores, los cuales el Señor ha tenido a bien operar en ellos. Y estamos cada vez muy cerca de que otros hermanos implementen en sus ministerios las verdades que ahora nosotros sostenemos. Difícilmente uno puede encontrar un miembro de alguna denominación, una denominación cristiana, claro, que negara sin reservas que la salvación es por la gracia. Todos dicen que es por la gracia. Pero en alguna medida, la gracia hace una parte y nosotros hacemos la otra parte. La gracia nos habilita para que nosotros podamos creer, pero es nuestra responsabilidad finalmente creer. Así que es difícil que alguien diga que no cree en la gracia. Pero solamente por gracia, esa es otra historia. Solamente por la gracia de Dios, esa es otra historia. La Biblia declara en forma positiva y profusamente que la salvación es por la gracia, solamente por la gracia libre y soberana de Dios. Esta salvación por la gracia es incómoda porque destruye toda posibilidad de jactancia. No hay ninguna oportunidad de decir yo hice algo. Oye, yo creí. Oye, yo dejé, yo renuncié. Oye, yo estoy haciendo esto o aquello. Ningún hombre sostiene la verdadera gracia cuando se jacta de alguna cosa que hizo o alguna cosa que puede hacer como la base de su salvación. Si su idea de la salvación le permite alguna jactancia, entonces usted puede estar seguro que es una idea errónea. Ninguna persona puede jactarse de su arrepentimiento o de su fe, porque son dones de la gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La declaración del apóstol Pablo es que la salvación en el presente está. La salvación en el presente existe. No dice serán, son salvos, sois salvos. ¿Y cómo es que fuimos salvos si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Cómo es que dimos media vuelta para ir en otra dirección si estábamos siguiendo las directrices del príncipe de la potestad del aire? ¿Cómo si estábamos muertos levantamos un dedo? Fuimos resucitados, fuimos levantados por el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura allá en Hechos, capítulo 5 y el verso 31. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es un don de la gracia. Nuestro Señor es que nos otorga esta dádiva. Nadie se puede jactar de su arrepentimiento. Los judíos en su momento y en su celo y su mala comprensión todavía estaban haciendo un reclamo a Pedro porque él había salido del entorno y había ido a la casa de un gentil. Cuando Dios indicó a Pedro que fuera, le mostró un lienzo que todos ustedes conocen la historia. Él se rehusaba a participar de los alimentos o de los animales que se ofrecían allí, y él entendió lo que Dios le estaba diciendo.
Acto seguido llegaron los mensajeros, le dieron el mensaje y él accedió, los hospedó, y salieron al siguiente día. Llegaron a la casa de Cornelio, a un auditorio que ya quisiéramos nosotros de vez en cuando, ¿verdad? Un lugar que nos invitaran para ir y predicar el evangelio y encontráramos allí al hombre con su familia y con sus amigos diciendo: mira, Dios me dijo que tú vendrías, tú has hecho bien en venir, así de que dinos lo que Dios te ha dicho. Pedro predicó, regresó a la iglesia, dio testimonio y estaban recelosos. Pero Pedro da testimonio acerca de lo que había sucedido. Y había algunos testigos, algunos de la iglesia. Miren la respuesta o el resultado después del testimonio de ellos. En Hechos capítulo 11, versículos 17 y 18, particularmente el 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, los críticos callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es por eso que en muchos lugares no consideran solamente por gracia. No hay lugar para la jactancia. No hay lugar para tener algún mérito. La salvación por la gracia, solo por la gracia, significa que Dios es quien recibe toda la alabanza por nuestra salvación. Los fieles que ya han sido llevados a casa, ya sin la limitación de su cuerpo, ya sin la posibilidad de cometer ningún pecado, aún no glorificados, pero en la presencia del Cordero, ellos cantan, Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a Dios. Dios el Padre es digno de toda la alabanza por proveer un Salvador. Dios el Hijo es digno de toda alabanza por realizar la obra de salvación. Dios el Espíritu Santo es digno de toda alabanza por impulsar y aplicar la salvación a los escogidos, y lo hace convenciéndolo de su necesidad de salvación y llevándoles a la fe en Jesucristo. La salvación solamente por gracia significa que a Él corresponde, al Dios Trino, la gloria de nuestra salvación. La gloria de nuestra salvación. Las tres personas de la divinidad están igualmente inclinadas y llenas de gracia para los elegidos. La gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo son iguales en grado y extensión, pero distintas en su operación y administración. Dios el Padre es la fuente de toda gracia. Él propuso la realización y el plan de la gracia. Él formuló el pacto de gracia e ideó los medios por los cuales los pobres pecadores fueran admitidos por Él. Él hizo la elección por gracia de los que serían los objetos de su amor. Y venido el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo al mundo para ser el mediador de su gracia. La gracia de Dios se manifiesta en, por y a través de Jesucristo. Juan 1:17. El eterno Hijo es el canal a través del cual fluye la gracia redentora. Jesucristo es el único camino por el cual la gracia puede enriquecer al pecador. La obra del Hijo reconcilió la gracia y la justicia, como está escrito: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 85, verso 10. El Espíritu Santo es el administrador de la gracia.
Sin la operación de la gracia del Espíritu Santo en la conversión, ningún pecador llegaría jamás a ser un beneficiario de la gracia electiva y redentora. He dicho a la congregación donde el Señor me ha permitido ministrar, voy a decir esto, y lo digo con conciencia que hablo delante y de parte de mi Señor. La eficacia del plan de Dios y la misma del sacrificio sustitutorio del Hijo no tendría el resultado deseado sin la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es indispensable para traer a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Como hizo con nosotros, lo hará con ellos. El Espíritu Santo toma de las riquezas de Cristo y las ofrece por gracia al pecador. Es como Eliezer. Descubrió, presentó y habló de las riquezas del hijo de su amo. Él quería convencer a la doncella de que tomar camino con él era lo mejor. Aquel con quien él quería que ella se comprometiera era hermoso, precioso, maravilloso, rico, sabio. No habría mejor partido, podríamos decir. Eliezer convenció no solo a Rebeca, sino a la familia. El Espíritu Santo nos muestra la hermosura y la belleza del Salvador, la disposición para tomar el lugar del pecador, que quizá puede ser el tuyo si aún no estás en Cristo. El Espíritu Santo hace eso. Muestra el poder y la gloria de aquel que dio su vida para que nosotros vivamos. Es Él, el Espíritu Santo, que vivifica las almas que el Padre escogió y las conduce a Cristo Jesús como ovejas hacia el pastor. Pues este pastor puso su vida por ellas. Juan 10:11. Él conquista el endurecido corazón y limpia la detestable lepra espiritual. Él abre los ojos cegados. Él abre el corazón endurecido. Él limpia la detestable lepra espiritual. Él es el que revela la gracia del Padre y aplica la gracia del Hijo. La gracia es una perfección del carácter divino que solo se manifiesta sobre los elegidos. Y tal gracia es programada en el Evangelio. Hechos 20:24. Pablo da testimonio, dice que en nada estima preciosa o de valor su vida, pues él ha sido llamado para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, de aquel que es ofrecido solamente por la compasión y misericordia de nuestro Dios y Señor. Oh, el Señor tenga a bien obrar en nuestros ministerios. Como dije, veo muy pocos, pero veo algunos que pintan canas. Amados hermanos, queridos pastores, que el Señor nos permita hasta el último de nuestros alientos seguir confesando que Cristo es Señor. Pero vean a su lado, hay hombres jóvenes. Conversaba con un hermano, no recuerdo si creo que el lunes, ayer, ¿verdad? Quiero decir en algún lugar, que
en algún momento pasaron tiempos difíciles cuando yo hice o el Señor hizo conmigo el traslado de un lugar donde estaba al que estoy ahora. Y en algún momento creí que nuestra iglesia, aunque ahora teníamos otras cosas que conectaban con la escritura, conectaban con la historia, estábamos persuadidos que eso es lo que teníamos que seguir. Pero siempre estos amigos, pastores que menciono, siempre sabían incomodar, sabían cuándo metían, ¿qué cosas son, hermano? ¿Astillas? Sabían cuándo meter una astilla y uno queda, ¿quién anda cómodo con una astilla? O una espina, ¿verdad? Así que empezaron a hablar acerca de la pluralidad de ancianos. Era solamente yo, pastor. Estoy hablando aproximadamente del 2000, tal vez 6, 2000, entre 2006 y 2010. Y llegué a un punto, somos una iglesia según el orden del Nuevo Testamento. Tenemos la materia, tenemos la forma. Materia, piedras vivificadas, unidas como casa espiritual, creyentes regenerados. Yo concluía, bueno, parece que los que estamos sí tenemos esa experiencia. La materia ahí está. La forma, nuestra liturgia, nuestro culto. Ay, cuando enterraron esta astilla, pluralidad de ancianos. ¿Qué hago? Empezamos a orar. Mis queridos hermanos, en el 2006, pastor, en el 2006, mis queridos hermanos tuvieron a bien, estaban errados, pero tuvieron a bien invitarme si viniera yo a Torreón para pastorear. Pero el Señor había cargado mi corazón acerca de progreso, acerca de la iglesia allí, acerca de cómo irme yo. Si hay cosas que su forma es necesario estructurarla mejor. Gloria a Dios, la materia está, pero en la forma todavía hay algo que tenemos que hacer conforme al diseño. Además, allá hay hombres, como ahora lo sabemos. Además, allá hay hombres que Dios va a habilitar y pronto serán pastores. Así que comenzamos a orar y a orar y a orar. Y dije a la iglesia, hermanos, esto es algo conforme al diseño de Dios y les ruego, pidamos a Dios que nos dé uno de sus dones. Yo quiero tener otro hombre para poder conversar con él, para que cuide de mí y juntos cuidemos de ustedes. Y comenzamos a orar. Pasaron 10 años, hermanos. Apenas hace 3 años, Dios nos dio un regalo, uno de sus dones, y tengo un coanciano. Él es joven. Decimos ahí en la iglesia, yo iré contento. Hay otros 2 hombres jóvenes que están siendo entrenados y están predicando. El hermano Juan Hernández, que ustedes conocen, y otro que es más reciente y algo desconocido. Hermanos que pintan canas, celebremos al Señor. Hay hombres jóvenes aquí. Queridos jóvenes, con mucho respeto, no estoy diciendo nada que tenga que ver con su conocimiento o su experiencia. Me refiero a su edad. Tienen el vigor y la disposición de una persona joven. Tenemos la verdad. La verdad debe ser propagada. Es el Padre que escoge, es el Hijo que ofrece el sacrificio por ellos, es el Espíritu Santo que los atrae, los forza, los lleva, los convence por la hermosura y la belleza del Salvador. Les lleva a ver su condición y les hace huir de ella.
Pero todas esas cosas gloriosas deben ser anunciadas a través del Evangelio y a través de personas muy frágiles, como tú y como yo, y más aún como yo. Dios tenga bien continuar prosperando su obra entre nosotros. Y gracias, amados hermanos que están aquí, que son de otro país, y perdón por decir de otro país, porque somos de una sola nación. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero entendido que vienen y que recorren distancias y contratiempos, no represento a nadie, pero como un mexicano que sirve al Señor en su país, bendigo a Dios por ustedes y por cada uno de ustedes. Ayer el pastor David decía, he aquí uno de Quintana Roo y aquí uno de Tijuana. Y yo dije, bueno, yo estoy en el centro. Oremos. Soberano Dios, en el dulce nombre de Jesús, recibe nuestra gratitud y nuestra humilde petición. Continúa expandiendo tu reino en México, Señor. Danos la humildad para reconocer, Señor, que no sabemos, Señor. Y lo que sabemos aún no lo sabemos como deberíamos saberlo. Danos la disposición, Señor, para desear conocer un poco más de ti y un poco más de nosotros. Nos hará humildes y buscaremos, Señor, tu rostro. Tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.